Bueno, seguimos con el caminito del MIR y pensaréis, por fin se ha cambiado de ropa, que ya llevaba 400 pasos con la misma ropa y ya quedaba. Nos quedamos con el feocromocitoma. Paso 401, si las catecolaminas y metanefrinas están elevadas, hacemos un TAC abdominal. Si encontramos el feocromocitoma, perfecto. Si no encontramos el feocromocitoma, lo buscamos con una gammagrafía con meta-yodobencilguanidina. Una vez encontrado, paso 402, antes de operar el feocromocitoma tenemos que hacer tratamiento previo. En el tratamiento previo usamos los alfa bloqueantes siempre primero y luego podemos usar los beta bloqueantes, sobre todo si el paciente tiene extrasístoles ventriculares frecuentes y tal. 403. Hablando de alfa y beta bloqueantes, pues ahora no bloqueantes. Alfa y beta. Alfa es la probabilidad de rechazar H sub 0 siendo cierta y beta es la probabilidad de no rechazarla siendo falsa. Os pensáis esta frase, la rumiáis un poco y veréis que es correcto este paso. 404. Hablando del error alfa y el error beta, la potencia es análoga a la sensibilidad de un test. Y entonces el nivel de confianza, cosa que no han preguntado todavía en el MIR, sería asimilable al concepto de especificidad. Han preguntado siempre la potencia con la sensibilidad. 405. Si una prueba es muy específica, aumentará la probabilidad de verdadero negativo, pero será poco sensible y aumentará también la probabilidad de falso negativo. Y análogamente se reducirá la probabilidad de verdadero positivo y de falso positivo. Si una prueba es muy específica, ya que al ser muy específica va a ser menos sensible. Siguiente, 406. Si una prueba es más específica y más sensible que otra, es una prueba mucho mejor, más específica y más sensible que otra, pues tendrá más razón de probabilidad positiva y más razón de probabilidad negativa, ¿vale? O más razón de verosimilitud, como queráis llamarle. Eso es una perogrullada, digamos. 407. La razón de verosimilitud positiva indica cuánto se incrementa la odds de padecer enfermedad ante un resultado positivo de la prueba. O sea, relaciona la odds post-prueba con la odds pre-prueba. Tú te haces una prueba, das positivo y ahora tienes mucha más oportunidad, muchas más opciones de tener enfermedad que antes. Igual que si da un resultado negativo, ahora tienes muchas menos opciones de tener enfermedad que las que tenías antes, siempre que la prueba sea razonablemente buena. 408. Este es un paso para pensar. Si la odds post-prueba de un resultado positivo es de 4, es que ante un resultado positivo la razón enfermo a sano es de 4 a 1. Y por lo tanto, el valor predictivo positivo de la prueba sería del 80%. Si la razón es 4 a 1, de cada 5 sujetos hay 4 enfermos y un sano. Entonces tenemos un 80% de sujetos enfermos ante un resultado positivo. Eso también lo podéis razonar después. Y si no queréis razonarlo porque no queréis calentaros el coco, no me preocupa, ¿vale? 409. Si un intervalo de confianza al 95% para la odds ratio es de 0,84 a 1,15, podemos definir el resultado como no significativo porque incluye al 1. 410. Ese intervalo puede interpretarse también diciendo que son posibles diferencias de hasta un 16% a favor de un fármaco, 0,84 E1 menos 0,16, o de un 15% a favor del otro, porque 1,15 es 1 más 0,15. 411. Si en un estudio de no inferioridad consideramos un valor delta de 1,15, no sabía cómo relacionar esto con la anterior, entonces le he puesto 1,15 como relación. Un intervalo de confianza al 95% del 0,77 a 1,12 no atraviesa 1,15, no pasa 1,15 y por lo tanto nos llevaría a concluir a favor de la no inferioridad del fármaco. 412. En ese mismo caso, si el intervalo de confianza fuera de 0,95 a 1,03, todo el intervalo estaría dentro del margen de equivalencia y podríamos concluir entonces la equivalencia terapéutica entre ambos fármacos. No bioequivalencia, sino equivalencia terapéutica. 413. No confundir con bioequivalencia, que en ningún caso se refiere a eficacia ni a efectividad, sino a asimilar farmacocinética del preparado. 414. En estudios de bioequivalencia, los intervalos de confianza se construyen al 90%. 415. Si el valor predictivo positivo de una prueba es del 90%, eso significa que casi seguro que la prevalencia del proceso va a ser alta, porque si un proceso tiene una prevalencia baja, el valor predictivo positivo, lo normal es que sea bajo también. 416. Si la sensibilidad de una prueba es del 100%, entonces no hay ningún falso negativo.
Si la sensibilidad es del 100%, todos los enfermos dan positivo y por lo tanto, si no hay falso negativo, el valor predictivo negativo también será del 100%. 417. Para el diagnóstico de prolactinoma, si movemos el punto de corte para la prolactina de 40 a 100, estamos moviéndolo hacia enfermo, hacia cifras patológicas, entonces somos menos sensibles y más específicos. Siempre que se mueve el punto de corte hacia patológico, se ven menos sensibles, si se mueve hacia cifras normales, se ven más sensibles. 418. Hablando de perder sensibilidad, y aquí ya me salgo de epidemiología, si perdemos sensibilidad termalgésica en brazo derecho y tenemos hiporreflexia en brazo izquierdo, la siringomielia o síndrome centromedular es una de las principales sospechas diagnósticas, la siringomielia, ¿vale? Porque todo lo que sea síndrome suspendido en brazos me hace pensar en ello, sobre todo cuando haya alteraciones de la sensibilidad termalgésica de segunda motoneurona principalmente. Hablando de siringo, esto está relacionado regular, si Ringo Starr, que era de los Beatles, tiene anemia macrocítica con B12 y fólicos normales, además de otra citopenia, habría que descartar una mielodisplasia. Una anemia macrocítica en una persona mayor, pues hay que descartar una mielodisplasia si no pensamos en el déficit de B12 o de fólico. 420. Para descartar la correlación entre la ferropenia y la cifra de plaquetas, emplearemos un test de correlación de Pearson. Vuelvo a estadística de nuevo. 421. Si el coeficiente de correlación de Pearson es de 1, si R es igual a 1, podríamos hacer una regresión lineal que nos ayudará a predecir los valores de la variable dependiente en función de los de la variable independiente. 422. Si hay que comparar dos fármacos en un ensayo clínico paralelo y la variable es normal, utilizaremos la prueba de la T para datos independientes. ¿Sí? Vale. 423. Pero si los dos grupos no tuvieran la misma varianza, que eso lo hace la F de Snedeker, la que compara eso, en vez de usar la prueba de la T de Student, tendríamos que hacer una modificación que se llama el test de Welch. 424. Para estudiar la concordancia entre variables cuantitativas, recurriremos al coeficiente de correlación intraclase. La concordancia entre variables cuantitativas, coeficiente de correlación intraclase. 425, intraclase, os contaré algunas cosas. Bueno, intraclase no vamos a dar ninguna clase, pero aquí con el caminito del MIR seguiremos contando. 426. Si una pregunta tipo test tiene 4 respuestas, la probabilidad de responder 2 preguntas al azar y acertar al menos una de ellas es de aproximadamente un 44%. Si queréis calcularlo con la intersección, con la unión entre ambas y quitándole la intersección, podéis calcularla y si no, en este caso, no os preocupéis por este paso, ¿vale? 427. Una fracción de eyección del 44% está entre medias de lo que consideramos como un fallo sistólico, o sea, como un fallo con fracción de eyección deprimida y un fallo diastólico con FeBi conservada. Pero se suele tratar como un sistólico, con IECA, beta bloqueantes, con espironolactona, etc. 428. La miocardiopatía alcohólica es una de las causas frecuentes de miocardiopatía dilatada. Eso lo sabéis claramente. 429. Cuando la acalasia es dilatada, hablamos de dilatada en este caso, por endoscopia suele mejorar, pero el tratamiento más resolutivo es la miotomía. Lo primero son dilataciones endoscópicas, pero la miotomía es más definitiva. 430. No confundir miotomía con miotonía, que es el fenómeno de la distrofia miotónica de Steiner. 431. En la distrofia miotónica de Steiner se describe la cara tallada a hachazo, las facies de pájaro que se describen en los libros. 432. Hablando de pájaros, los pájaros, periquito, cacatúa, papagayo o cotorra, por ejemplo, o agaporni, que transmiten la citacosis por clamidia o clamidófila citaci. Hablando de clamidia, clamidia trachomatis, serotipo L, produce el linfogranuloma venéreo. 434. Granulomas también, pero no necrotizantes, pueden verse en la anatomía patológica de la sarcoidosis. 435. Sarcoidosis es causa de parálisis facial bilateral, sobre todo en el curso de la fiebre V parotidia de Hereford. 436. Hablando de parálisis facial, la parálisis facial asociada a vesícula define el síndrome de Ramsay-Hunt, provocado por el herpes zóster. 437. Hablando del herpes, el virus del herpes tipo 8 se ha asociado con algunos linfomas, como el primario de cavidades, por ejemplo, o también con el sarcoma de Kaposi. 438. Hablando de linfomas, BCL6 es el marcador principal del linfoma difuso de células grandes.
439. Los linfomas difusos de células grandes y todos los linfocíticos en general se pueden tratar con la pauta CHOP más rituximab. También podemos usar bendamustine. 440. En el tratamiento de la leucemia linfoide crónica usamos pautas con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. 441. Ibrutinib se usa en la leucemia linfática crónica para la forma refractaria al tratamiento, sobre todo las que tienen la alteración 17P-. 442. Ibrutinib inhibe la bruton-tirosincinasa. La enfermedad de Bruton se caracteriza por una gamma-globulinemia. Eso es de inmuno. 443. En la gamma-globulinemia hay una práctica ausencia de amígdalas y adenoides, tejido linfoide. 444. Hablando de adenoides, la extirpación de las adenoides puede ser una intervención útil en niños con otitis media serosa. 445. Una otitis media serosa unilateral en un adulto debe hacernos descartar un linfoma T nasofaríngeo asociado con el virus Epstein-Barr. En otros casos le llamamos carcinoma nasofaríngeo. 446. También se relaciona con el virus Epstein-Barr la leucoplasia oral vellosa, frecuente sobre todo en pacientes con infección VIH. 447. En el diagnóstico diferencial entre leucoplasia y líquen plano oral, el segundo suele acompañarse de lesiones bilaterales en hoja de lecho y con lesiones cutáneas. Esas lesiones bilaterales están en el tercio posterior de la mucosa de dentro del carrillo, de la mucosa geniana. Hablando de helecho, y esto está traído regular, vamos a decirlo así, el hecho de encontrar una P menor del 5% nos lleva a concluir que en caso de no haber diferencia entre los dos tratamientos, los resultados del estudio se hubieran observado con una probabilidad menor del 5% o otros más alejados de la hipótesis nula, y el resultado por lo tanto sería significativo. 449. Los resultados no significativos, cuando la conclusión llevaría a H0, a no rechazar H0, nos lleva a plantearnos el error beta y la potencia del test. Si la potencia era escasa, menor del 80%, nos lleva a plantear aumentar el tamaño de la muestra. Y 450, final de esta etapa, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será el valor del error estándar de la media, que está dividido por la raíz cuadrada de n.